El presidente Bashar al-Assad aseguró que el Estado continuará luchando contra el terrorismo y grupos armados que despojaron a los ciudadanos de sus hogares y cometieron los más horrendos crímenes en su contra. La Asamblea del Pueblo aprueba 9 artículos del proyecto de ley sobre elecciones generales. Inician las labores de la primera reunión de los parlamentos de los países amigos de Siria en Teherán, con la participación de delegaciones de Irán, Irak, Líbano, Rusia, Argelia, Venezuela, Cuba y Siria. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente sirio Bashar al-Assad realizó una visita hoy al centro de acogida temporal en Al-Duer, en el distrito de Adra, en la capital Damasco. El presidente efectuó un recorrido por el centro donde inspeccionó las condiciones de los desplazados y dialogó con ellos acerca de sus necesidades. En este sentido, el presidente destacó que el Estado continuará cubriendo las necesidades básicas de los desplazados hasta que regresen a sus hogares en Adra y en otras localidades. Asimismo, el presidente aseguró que el Estado continuará luchando contra el terrorismo y los grupos armados que desplazaron a los ciudadanos de sus hogares y cometieron horrendos crímenes en su contra. ما بنقبل يكون في إرهابي بسوريا والجيش بده يسحق الإرهابيين لحتى نرجع كل واحد لبيته. La Asamblea del Pueblo debatió hoy los artículos referentes a la Ley de Elecciones Generales. La Asamblea aprobó por unanimidad el primer artículo del mencionado proyecto de ley. Es de señalar que la Ley de Elecciones Generales tiene por objetivo la nominación del presidente de la República Árabe Siria, diputados y miembros de los consejos de administración local, así como la organización de referéndum popular y la garantización de la seguridad y transparencia del proceso electoral y el derecho de los candidatos a supervisar el proceso. Dicha ley igualmente establece las normas de control del financiamiento del proceso electoral, las cuales rigen la organización de la publicidad electoral y el uso de los medios de comunicación a lo largo del proceso. El proyecto de ley está destinado también a modificar algunos artículos de la Ley de Elecciones Generales a fin de que se armonice con la nueva Constitución. El canciller sirio Walid al-Mualem se reunió aquí en Damasco el día de hoy con Anthony Lake, director ejecutivo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Las conversaciones durante el encuentro abordaron los aspectos de la cooperación entre el gobierno sirio y la UNICEF con el fin de prestar asistencia a los niños sirios en las áreas de educación, salud y alimentación. El canciller sirio elogió los esfuerzos desempeñados por la UNICEF en Siria, subrayando la necesidad de atender los factores que se encuentran detrás del sufrimiento de los niños, tales como los crímenes cometidos por grupos terroristas en Siria y sus ataques contra escuelas y hospitales, así como el reclutamiento y entrenamiento de menores para portar armas. Por su parte, Lake agradeció la voluntad de la organización internacional de seguir prestando apoyo a la infancia siria en cooperación con el gobierno local. Inició en la capital iraní Teherán la primera reunión de los jefes de las comisiones exteriores de los parlamentos de los países amigos de Siria.
Se inició en la capital iraní, Teherán, la primera reunión de los jefes de comisiones exteriores en los parlamentos de los países amigos de Siria. El presidente de la Comisión Nacional y de Política Exterior en el Consejo de la Shura iraní, Aladdin Brushardi, quien presidió la reunión, hizo una alocución en la que destacó la necesidad de permitir al pueblo sirio a decidir el futuro de su país mediante elecciones libres, criticando los bandos que se reúnen fuera de Siria e imponen sus opiniones en el asunto interno sirio. En su discurso en la apertura de la reunión, el presidente de la Comisión de Asuntos Árabes y Exteriores en la Asamblea del Pueblo, Fadia Dib, dijo de que Siria siempre ha sido un modelo de Estado laico en el que vivían todas las sectas y las religiones en un ambiente de amor y de tolerancia, señalando de que el pueblo sirio rechaza contundentemente el takfirismo y el extremismo. Por su parte, también el presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, dijo de que es muy obvio el suministro de armas por parte de Occidente a los terroristas en Siria, preguntándose que por qué Occidente apoya a los terroristas si alega estar preocupado por la democracia en Siria. Mientras en la capital iraquí, Bagdad, iniciaron las labores de la Conferencia Internacional de Lucha contra el Terrorismo. En un discurso pronunciado durante la inauguración del evento, el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki declaró que la conferencia constituye un paso inicial en la cooperación e intercambio de experiencias en materia de lucha contra el terrorismo, el flagelo más peligroso del mundo actualmente. Maliki destacó que Siria se ha convertido en el mayor campo para la actividad terrorista, explicando que existen agendas regionales e internacionales que no toman en cuenta el peligro del terrorismo takfirista y de la discordia sectaria. Asimismo, reiteró su llamado a todo el mundo en la lucha contra el terrorismo y el takfirismo, fenómenos que pueden hacer arder en llamas a toda la región. Igualmente exigió a la comunidad internacional que tome medidas rápidas y disuasorias para proteger del terrorismo a las naciones y pueblos de la región. En este contexto, el primer ministro iraquí advirtió de las consecuencias de la propagación del terrorismo en Siria hacia todos los países de la región. Asimismo, precisó que algunos países de la región justifican los crímenes cometidos por Al-Qaeda y el llamado Estado Islámico de Irak y el Levante. Nuestras valientes y heroicas Fuerzas Armadas realizaron una serie de operaciones en Yabrut y su periferia, en las que acabaron con numerosos terroristas y destruyeron refugios y pertrechos bélicos en su poder. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a 3 cabecillas y destruyeron armas y municiones de terroristas al sur de la localidad de Emleja. Mientras en Duba, un cabecilla y otros 7 terroristas fueron abatidos a manos del ejército en las fincas de Alia. A todo ello, unidades militares continuaron sus operaciones en el distrito de Daraya y en el barrio de Yobar, logrando liquidar y herir a varios terroristas. Unidades del ejército liquidaron a varios terroristas en operativos llevados a cabo en la ciudad y zona rural de Alepo. Una fuente militar declaró que los operativos del ejército tuvieron como blanco concentraciones de terroristas en varias localidades de la campiña este y norte de Alepo, entre ellas las inmediaciones de la prisión central de Alepo, la ciudad industrial de Sheikh Nayar, Hayyan y Handarat. De igual manera, fue abortado un intento de infiltración hacia la plaza Hatab en la ciudad antigua de Alepo. Una fuente militar informó que unidades del ejército destruyeron un automóvil conducido por el terrorista Salil Abu Hassan, cabecilla de la denominada brigada de Maghawil Baba Amer en la aldea de Sultanía en el campo de Homs. Durante el operativo, el cabecilla resultó herido, muriendo además 2 terroristas que se encontraban en su compañía. La misma fuente agregó que unidades del ejército destruyeron otro vehículo en la aldea de Al-Hussein, causando la muerte de los 3 terroristas que se encontraban a bordo. De igual manera, varios terroristas resultaron heridos en operativos militares llevados a cabo en las localidades de Talbise, Unek, Al-Hawa y Rahum.
Mientras en el barrio de Carabis, en la ciudad de Homs, un escuadrón militar liberó a 2 ciudadanos que se encontraban en manos de grupos terroristas armados. En el campo del ataque, unidades conjuntas de nuestras Fuerzas Armadas y del Comando de Defensa Nacional lograron abortar un intento de infiltración de terroristas desde la frontera con Turquía. Varios de los terroristas fueron liquidados cuando soldados sirios los sorprendieron durante una emboscada. El ministro de Petróleo y Recursos Minerales realizó hoy una visita de inspección a los gasoductos y oleoductos localizados en la zona de Al-Zahra, en el campo de la provincia central de Homs, los cuales fueron saboteados por grupos terroristas armados. Durante su gira, el titular del petróleo señaló que los técnicos terminaron de reparar todo. El ministro Abbas aclaró que su cartera había iniciado la reparación de los gasoductos y oleoductos saboteados y que vinculan las regiones de la costa y centro, entre las refinerías de Manias y Homs, luego que el ejército restableciera la seguridad en la zona de Al-Zahra. El ministro agregó que los daños al sector petrolífero en la zona de Al-Zahra se calculan en 300 millones de libras sirias. Asimismo, es de señalar que el gasoducto de Banias, cerca de la localidad de Al-Zahra, fue blanco de un atentado terrorista que ocasionó un incendio y la fuga de 1 millón de metros cúbicos de gas, dejando pérdidas estimadas en 65 millones de libras. Y ahora demos paso a nuestros principales titulares del día de hoy. El presidente Bashar al-Assad aseguró que el Estado continuará luchando contra el terrorismo y grupos armados que despojaron a los ciudadanos de sus hogares y cometieron los más horrendos crímenes en su contra. La Asamblea del Pueblo aprueba 9 artículos del proyecto de ley sobre elecciones generales. Inician las labores de la primera reunión de los parlamentos de los países amigos de Siria en Teherán, con la participación de delegaciones de Irán, Irak, Líbano, Rusia, Argelia, Venezuela, Cuba y Siria. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra únicamente aquí en el canal Sirio Satelital. Como siempre, nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.